¿Alguna vez te has preguntado por qué existe el dolor en un mundo creado por un Dios bueno? La respuesta te va a sorprender, y no es lo que muchos piensan. Cada uno de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, ha mirado al cielo y ha lanzado esa pregunta cargada de angustia. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué tanto sufrimiento? Es una de las interrogantes más antiguas y persistentes de la humanidad. Ya seas una persona de fe, un escéptico buscando respuestas o simplemente alguien que ha sentido el frío abrazo del dolor, esta pregunta es universal. Si alguna vez te has sentido abandonado por Dios en tu dolor, suscríbete y activa la campana. Hoy vamos a reconstruir tu esperanza sobre una roca sólida. Comenta debajo: mi dolor tiene un propósito. Al final de este video entenderás por qué esa frase es una verdad legal en el reino de los cielos. Hoy no buscaremos respuestas superficiales. Nos sumergiremos en las profundidades de la Biblia, ese libro milenario que ha ofrecido consuelo a millones para desentrañar el propósito que la fe cristiana atribuye al sufrimiento. No te prometo que el camino sea fácil, pero sí que encontraremos una luz, una comprensión más profunda sobre esta dolorosa paradoja. Desde el primer respiro de la humanidad, el dolor ha sido un compañero constante. Pero, ¿cómo encaja esto en la historia de un Dios todopoderoso y benevolente? La Biblia no se esconde de esta pregunta. Al contrario, la aborda de frente, con una honestidad brutal. Para entender la perspectiva bíblica sobre el sufrimiento, debemos regresar al principio, a la raíz de todo. El Génesis nos narra una historia que cambió el destino de la humanidad para siempre. Adán y Eva vivían en un paraíso, un jardín perfecto, en comunión directa con su Creador. No conocían el dolor, la enfermedad ni la muerte. Sin embargo, en un acto de libre albedrío, eligieron desobedecer. Comieron del árbol prohibido, rompiendo esa relación perfecta y pura con Dios. Esa desobediencia, ese acto de rebelión contra la voluntad divina, tuvo consecuencias monumentales. Fue como una fisura en el universo perfecto. El pecado entró al mundo y con él el mal, la corrupción y la mortalidad. Ya no eran inmortales. Sus cuerpos comenzarían a deteriorarse, a enfermarse, a morir. El paraíso se perdió y fueron expulsados a un mundo donde la tierra les daría espinos y cardos, donde el trabajo sería arduo y el dolor sería una realidad ineludible. Es crucial entender esto. La Biblia no presenta a Dios como el arquitecto directo del sufrimiento. Él no causa la enfermedad o los desastres naturales por capricho. Más bien, el sufrimiento es visto como una consecuencia natural, una reverberación de esa primera y fundamental elección de la humanidad de rechazar la perfecta voluntad de Dios. Imaginen un niño que, a pesar de las advertencias, toca una estufa caliente. El dolor que siente no es que los padres deseen el dolor para él, sino una consecuencia directa de su acción, una realidad inherente al mundo que habitamos después de esa primera desobediencia. Dios, en su infinita sabiduría y respeto por el libre albedrío, permitió que las consecuencias de esa elección se manifestaran. No es una venganza, sino la ley natural de causa y efecto en un mundo caído. Pero la historia no termina ahí. La Biblia no solo nos presenta el sufrimiento como una consecuencia, sino también como una herramienta. Y esta es una de las partes más desafiantes y a la vez más transformadoras de esta conversación. Para muchos, esto puede sonar contraintuitivo, incluso cruel. ¿Cómo puede el dolor ser una herramienta? Sin embargo, en el tapiz de la fe, las pruebas y tribulaciones a menudo se convierten en el horno donde se forja el carácter y se purifica la fe. Piensen en el hierro. Para que se convierta en una espada afilada y resistente, debe pasar por el fuego, ser martillado y templado una y otra vez. De manera similar, la Biblia nos enseña que el sufrimiento puede ser ese fuego que moldea nuestras almas. Nos empuja a un lugar donde nuestra fuerza ya no es suficiente, donde nuestras propias soluciones se agotan, y no nos queda más remedio que mirar hacia arriba. En esos momentos de profunda debilidad, aprendemos a depender de Dios de una manera que nunca haríamos en la comodidad. Es en el valle de la sombra, no en la cima de la montaña, donde a menudo experimentamos su presencia de la manera más íntima y poderosa. Un ejemplo clásico en la Biblia es la historia de Job.
Este hombre justo y próspero lo perdió todo: su riqueza, sus hijos, su salud, su reputación. Sufrió de una manera inimaginable. Sus amigos intentaron darle explicaciones fáciles, diciendo que seguramente había pecado. Pero Job, aunque no entendía el porqué, se negó a maldecir a Dios. A través de su dolor extremo, Job no solo se aferró a su fe, sino que, al final, tuvo un encuentro con Dios que transformó su comprensión y su relación con Él. Su fe fue purificada y fortalecida, hasta el punto de decir: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». El sufrimiento puede enseñarnos humildad, derribando nuestro orgullo y recordándonos nuestra finitud. Nos enseña paciencia, esa virtud tan escasa en nuestro mundo instantáneo, obligándonos a esperar en los tiempos de Dios. Y quizás, lo más hermoso, nos enseña empatía. Cuando hemos caminado por el valle del dolor, podemos entender y consolar a otros que están pasando por la misma senda. Nuestro propio sufrimiento se convierte en un puente de conexión y compasión con la humanidad. Más allá de nuestro crecimiento personal, el sufrimiento también puede ser una plataforma para glorificar a Dios. Esta es una idea profunda y a menudo difícil de abrazar, especialmente cuando estamos en medio de la tormenta. Pero la Biblia nos invita a ver el sufrimiento no solo como una experiencia personal, sino también como una oportunidad para que otros vean el poder y la gracia de Dios manifestados a través de nosotros. Cuando alguien que está pasando por una enfermedad terminal, por la pérdida de un ser querido o por una injusticia tremenda, logra mantener la esperanza, la paz y una actitud de fe inquebrantable, eso es un testimonio poderoso. Es una luz que brilla en la oscuridad. Pensemos en los primeros cristianos que enfrentaron persecución brutal. En lugar de renunciar a su fe, muchos de ellos la proclamaron con más fuerza, incluso en el martirio. Su perseverancia, su alegría en medio del dolor, inspiró a miles a buscar al Dios que les daba tal fuerza. Se convirtieron en un faro de esperanza para un mundo que observaba, maravillado, cómo encontraban gozo en la aflicción. Sus vidas, marcadas por el sufrimiento, se convirtieron en el evangelio viviente para aquellos a su alrededor. No es que Dios disfrute viéndonos sufrir, sino que en nuestra debilidad, Él se hace fuerte. Cuando mostramos resiliencia, cuando continuamos amando, perdonando y confiando a pesar de las circunstancias más dolorosas, testificamos del poder transformador de la fe. Demostramos que hay algo más grande que nuestro dolor, algo más grande que las circunstancias. Mostramos que Dios es real, que su consuelo es verdadero y que su esperanza no defrauda. Es una oportunidad para predicar el Evangelio no solo con palabras, sino con la vida misma. Nuestra resistencia se convierte en un testimonio andante. Ahora bien, después de explorar estas razones, es natural sentirse abrumado o incluso con más preguntas. Es importante recordar que la Biblia no siempre da una respuesta sencilla y única a cada instancia de sufrimiento. No es un manual de porqués para cada dolor, pero sí nos ofrece una promesa, una visión que trasciende el dolor presente y que es el ancla de toda nuestra esperanza, la promesa de la restauración futura. La historia del sufrimiento humano, aunque dolorosa, no es la historia final. Dios no creó un mundo de dolor. Ese fue el resultado de la elección humana. Pero en su inmenso amor, Él no nos abandonó a nuestra suerte. Envió a Jesús, su propio Hijo, para que Él mismo experimentara el dolor y el sufrimiento en su forma más brutal en la cruz. Jesús no solo murió, sino que resucitó, venciendo al pecado y a la muerte, las raíces de todo sufrimiento. Este acto de amor sacrificial es la garantía de que el dolor no tendrá la última palabra. La Biblia promete un día en que Dios restaurará todas las cosas, un día en que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Apocalipsis 21:4. Imaginen un mundo donde la enfermedad es un recuerdo lejano, donde la injusticia ha sido erradicada, donde la separación de nuestros seres queridos ya no existe. Este es el reino que Jesús inauguró con su vida, muerte y resurrección, y que un día se manifestará en su plenitud. El sufrimiento,
por muy real y aplastante que sea ahora, es temporal. Es una parte de nuestra jornada en este mundo caído, pero no es nuestro destino final. Tenemos una esperanza eterna que va más allá de cualquier dolor presente. Entender el propósito del dolor no lo hace menos doloroso, no quita el aguijón de la pérdida o la angustia de la enfermedad, pero sí puede darle un sentido, una perspectiva que transforma nuestra respuesta a él. Nos invita a ver más allá de nuestra propia aflicción, a buscar a Dios en medio de ella, a permitir que nos transforme y a ser una luz para otros. La fe no promete una vida sin tormentas, sino un ancla inquebrantable que nos sostiene en medio de ellas. Si te ha conmovido esta reflexión, sigue explorando con nosotros el significado de la vida. Si este video te ayudó a entender mejor uno de los temas más difíciles de la fe, escribe en los comentarios: Dios tiene un propósito. Comparte este video con alguien que esté atravesando un momento difícil. Y suscríbete al canal para seguir explorando las preguntas más profundas sobre la Biblia, la fe y la vida. Porque muchas veces, las respuestas más importantes nacen precisamente en medio de las preguntas más difíciles.